Y seguimos avanzando en Clave Social con una gran invitada. Estamos muy contentas de hablar de este tema porque tenemos muchas ganas de comunicárselo a todos ustedes que nos están escuchando. Ella es psicóloga clínica desde hace 20 años, especializada en niños, adolescentes y padres. Además de todo eso, tiene diferentes magíster como apego y trauma complejo. Además, columnista. Ella es Jacqueline Deutsch. Muy bienvenida a Clave Social, Jacqueline. Muchísimas gracias. Me encanta estar aquí y poder hablar de distintos temas sobre la psicología. Muy bienvenida, sí. Jackie, es más conocida mundialmente como Jackie. La Jackie Deutsch. La Jackie Deutsch. Oye, Jackie, bueno, nosotros sabemos también que tú has estado en una permanente investigación acerca del uso de las pantallas en los niños y cómo estos afectan nocivamente a la salud, incluso a nivel de neurológico. Claro que sí. Exacto. ¿Y cómo se llama? Y la verdad es que nosotros con la Andrea siempre conversamos de estos niños que han sido, como dice un libro por ahí, secuestrados por la pantalla. Ese silencio, claro, sus piezas, no sabemos en qué están pensando. Sí, claro, peligroso. Y en los colegios también, que es un gran obstáculo. Y también sabemos que la pandemia en esto no ayudó nada, sino que acentuó el problema. Exactamente, sí. Mira, la verdad es que ha sido toda una revolución este tema de las pantallas. Yo creo que si hubiesen venido los smartphones con una indicación, hubiese dicho no usar por lo menos lo de las redes sociales en menores de 14 años. Claro. Pero no venían con un manual. Entonces hemos tenido que ir como aprendiendo en el camino cuáles han sido las ventajas que tiene el uso de la tecnología, pero también hemos visto las desventajas que han ido surgiendo justamente por el excesivo uso de las pantallas. Claro, porque se plantea que en este smartphone, más que un teléfono para comunicarse, para que los papás se queden tranquilos donde están sus hijos, son teléfonos que están hechos para ser adictivos. Más adictivos que una droga. Más adictivos que sí, o sea, se ha visto, los estudios en neurociencia han mostrado que las zonas del cerebro que se activan cuando tú consumes sustancias, distintos tipos de drogas, por ejemplo como la cocaína, esas mismas zonas se activan cuando tú estás a partir de determinada cantidad de tiempo conectado en las redes sociales, por ejemplo. La dopamina ahí se dispara. Claro, son verdaderos shots de dopamina que recibe el cerebro y que se va generando el mismo síndrome de abstinencia cuando tú se lo quitas y también la resistencia y necesitas ir consumiendo cada vez más para ir alcanzando los niveles de dopamina con los cuales antes era menor y de a poco se va aumentando. Claro, tú hablaste de las cosas negativas. Yo tengo muchas cosas en mente del uso de estos celulares y lo negativo que se puede gatillar en los adolescentes y en los jóvenes, que tiene que ver con la falta de tolerancia a la frustración, por ejemplo, eso de quitarle a un niño un celular, la pataleta que puede venir, porque claro, es como quitarle la droga a un drogadicto, ¿no? Exactamente. Mira, en general yo te diría que uno puede como mirar esto desde un punto de vista como en distintas dimensiones, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista social. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, vamos a partir por el punto de vista físico, que es como el que menos se habla, pero que creo que es muy importante relevarlo en una conversación como esta. Tiene que ver, por ejemplo, con la postura en la cual tú permaneces todo el tiempo que estás con tu celular, con el smartphone en la mano. Claro. Nosotros desarrollamos toda una tecnología para cuando nos sentamos frente al computador y la posición de las manos y la inclinación del computador y las sillas ergonométricas, pero no tenemos real conciencia de lo que significa estar con el celular en la mano todo el tiempo. Claro. Y eso ha generado en los jóvenes que están en pleno desarrollo un montón de problemas, bueno, nosotros también, pero en ellos que están en pleno desarrollo, un montón de problemas en las articulaciones, en la movilidad de las manos. En los dedos pulgares. Claro. En la visión. En la visión eso he escuchado yo. Sí, se han hecho estudios que dicen que en los próximos años los problemas de visión en los niños van a aumentar en un 50%. Claro, porque antes había una sola pantalla en casa y era grande, aquí está concentrado en pocos centímetros. No, de hecho, o sea, nosotros que nos criamos también en los 80, nosotros teníamos una tele que tampoco era tan grande, pero que en el fondo teníamos que ir poniéndonos de acuerdo con todos los integrantes de la familia. Ahora cada integrante de la familia tiene una pantalla y no solo una pantalla, más sino de que una. varias. Sí.
Después está desde el punto de vista social, que tiene que ver con, por un lado, con la interacción, y ahí pasamos. Yo creo que es bien importante hablar acerca de la pandemia. Los adolescentes, y yo lo veo mucho en mi consulta, los niños casi todos tienen 15 años, o sea, vivieron la preadolescencia, la etapa de la pubertad y la adolescencia, el inicio de la adolescencia, conectados a las pantallas. Y la interacción social cambió muchísimo. O sea, si tú no estás conectado a través del WhatsApp, que también es una red social que muchas veces a nosotros se nos olvida, pero el WhatsApp también es una red social, o de Instagram, mandando fotos, comparándote, viéndote qué es lo que hiciste tú, qué es lo que hizo el otro, de no perderte algo, lo que se llama el FOMO, el fear of missing something. Tanta ansiedad. Claro, produce mucha ansiedad y entonces alteró mucho las relaciones sociales, ¿ya? Tal cual. Y por el otro lado, la parte psicológica, que yo te diría que ahí es donde más han estado surgiendo los estudios hoy en día, que tiene que ver con la salud mental. Cómo ha ido afectando la salud mental de los jóvenes, porque por esto mismo que hablábamos, ¿no es cierto?, de los shots de dopamina y del desequilibrio que se produce en términos de neurotransmisores realmente te capturan, te llevan, te inducen, te encierran en este mundo, y eso genera una cantidad de problemas en salud mental, ansiedad. Estaba pensando en cómo uno se compara siempre con los otros, además que uno publica lo bueno, nadie publica lo malo. Cuando te despertaste en la mañana. Claro, nadie. Por ejemplo, en donde más, en la población que más se ven problemas de salud mental es en las niñas, cuando estamos hablando de las redes sociales como Instagram, por ejemplo, o TikTok, donde exactamente, o sea, nadie publica una foto donde salgan mal. Claro. El ángulo ahí, el estudio del ángulo, los filtros también. Y los filtros es un problema, porque a mí me tocó una vez una chiquitita que ella quería ir maquillada al colegio, porque en las fotos de Instagram salía con los filtros donde se veía maquillada, y sin maquillaje no se veía igual. Claro. Entonces, se altera mucho la percepción de uno mismo y del medio. Sí, yo estaba leyendo en el Mercurio, salió un artículo de los influencers, estos que hablan de dietas y físico, lo mal que le están haciendo a la población, y yo me imagino que influencer fit. Claro, me imagino que los adolescentes peor todavía, porque están en una etapa de vida en que quieren ser vistos, que quieren ser validados, respetados, y es complejo. Y ahí las niñas tienen... Claro. ¿Qué le pasa más a las mujeres que a los hombres? Esto de la poca seguridad personal, de la autoestima. Porque las mujeres somos víctimas de la baja autoestima siempre. No conozco a ninguna mujer que me haya dicho, no, yo soy súper segura de mí misma. Ninguna. Yo creo que tiene que ver con una cosa cultural, netamente cultural. Yo creo que es algo cultural en la cual nosotros siempre estamos como tratando yo creo que nos sentimos como al debe un poco, siempre como que nos falta algo. Entonces, las niñitas que tienen un desarrollo, ellas se miden distinto a cómo se miden los jóvenes, los hombres. Ellos se miden más como en la fuerza, como en otro tipo de cosas. En cambio, las mujeres más en la apariencia. Esta es más bonita que yo quisiera tener el pelo rubio como lo tiene ella, porque todo eso, además, esas fotos y todos estos influencers fit y todo eso, es como, así eres más feliz. Claro, no, y además tenemos los estereotipos también que nos han ido metiendo en la cabeza realmente como un chip. Todos los días nos están metiendo. La rubia es más bonita, la flaca es más bonita, la alta es más bonita, a ella le va mejor. O sea, estamos bombardeados constantemente. Y aquí, y bueno, siempre nosotros leemos como cuáles son los consejos para los padres, establecer reglas, revisarle el teléfono a los niños, etcétera. Sin embargo, todavía no ha habido nada que logre poner un coto a este fenómeno, porque ya es un fenómeno. Exacto. ¿Se ve luz al final del túnel? ¿Tú como psicóloga? Bueno, yo creo que hay que ser realista. ¿Ya? Yo creo que hay que ser realista y hay que informarse. ¿Ya? Nosotros tenemos que pensar en las nuevas generaciones, porque ya tenemos una generación
que nació después de los 90, que nació con el smartphone en la mano prácticamente. Nosotros llevamos mucho tiempo con el celular en la mano y ahí también es otro tema que tenemos que abordar. Claro, somos ejemplos, somos padres. Que nosotros somos el modelo de nuestros hijos. Pero yo creo que tenemos que ser realistas. Por un lado tenemos que ver en la primera infancia y tenemos que actuar en prevención. Siempre actuamos tarde. Tenemos ese problema, claro. en que reaccionamos tarde. Además, la tecnología va mucho más rápido que la ciencia. Claro. Mucho más rápido. Claro. Entonces la ciencia no alcanza a dar respuesta a esto. La respuesta la estamos recibiendo ahora que ya está pasando esto. Entonces, con la primera infancia tenemos que actuar en prevención. Y de todo lo que yo he leído y de lo cual estoy totalmente de acuerdo es que de los 0 a 6 años durante la primera infancia, 0 pantallas. Claro. Y me refiero al acceso a las redes sociales, hay un montón de conductas que uno puede ir haciendo que van a evitar que ese niño aprenda a conocer el mundo y a interactuar a través de las pantallas. Sabes que, perdón que te interrumpa, pero es tan complejo, porque yo creo que aquí los papás que nos están escuchando son clave. Yo me acuerdo que por suerte mi hija ya es grande, no vivió su primera infancia frente a las pantallas porque no existían tantas, pero en el colegio, cuando uno quería decir, oye, esperemos, por favor, papás, pongámonos de acuerdo, era imposible, porque siempre había un papá que quería ser el mejor papá y le quería dar el celular de última generación. Y nosotros no, entonces nos fregaba a todos los otros papás que queríamos, porque empezaba, ¿y cómo Juanito? ¿Y cómo Pedrito? ¿Y cómo Lanita? Todos tienen menos yo. Claro, es claro, una de muchos papás que les cuesta la relación con sus hijos. Bueno, yo creo que ahí hay que educarse. Yo creo que la educación es muy importante. Yo creo que todos los padres tenemos la obligación de educarnos, entender lo que significa y la implicancia que tiene el excesivo uso de las pantallas, el efecto que tiene especialmente en los preadolescentes y en los adolescentes propiamente tal, digamos, y aprender acerca de eso. O sea, mira, nosotros antes fumábamos en todos lados. Se fumaba en todas partes. O sea, yo en los hospitales, qué linda la guagua, y le tiran el humo encima. Yo volé en un avión donde, o sea, yo volé en la época en que se podía fumar en los aviones. En los dos últimos filas del avión. Yo podía fumar en todos lados. Yo soy más vieja que tú. Después en las filas de más atrás, así, casi al lado del baño. Claro. Y ahora hablar de fumar en un lugar público, o sea, claro, es impensable. Claro. Bueno, es lo mismo que pasa con esto. O sea, nosotros no sabíamos los efectos del cigarrillo, nosotros desconocíamos los efectos que tiene en la salud el excesivo uso de las pantallas. Por otro lado, los seres humanos somos bien especiales igual, nos cuesta aprender. Yo te diría que somos la única especie que tropieza varias veces con la misma piedra. Sí, hay canciones. Todos sabemos, por ejemplo, tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí, no solo con esto, sino con muchas cosas. Pero todos los papás sabemos que las bebidas gaseosas son dañinas. Y el azúcar. Todos sabemos. No hay ni un papá que te diga, no, si hace muy bien para la salud una bebida, Sin embargo, vemos familias y personas educadas que les dan bebidas gaseosas en mamadera a su guagua. O sea, de verdad somos una especie muy curiosa los seres humanos. Mira, yo me lo pregunto, me hago la misma pregunta que tú y creo que eso tiene que ver con la legislación. El cigarrillo está prohibido por ley. Y si nosotros prohibimos por ley el uso de los smartphones en los colegios, se va a respetar. ¿Por qué hay tanto problema de que eso suceda? ¿Hay problemas legales? Muchos profesores de colegio, porque se han perdido celulares, entonces los colegios dicen, no me puedo hacer cargo de eso, no le puedo pagar el celular a este niño, a los 5 niños. Mira, la verdad es que yo creo de que no es necesario tener un smartphone en la sala de clase. No. Lo que a mí me dicen los papás es, bueno, ¿cómo me voy a comunicar con mi hijo? Y si mi hijo me necesita o le pasa algo. Bueno, existen los teléfonos que... Exacto, los teléfonos que te permiten mandar mensajes, recibir llamadas telefónicas, pero no estás con las redes sociales. O sea, ¿tú le entregarías a tu hijo un televisor para que lo llevara al colegio? Claro. ¿Por qué le tienes que entregar el acceso a internet? Porque lo puede guardar en el bolsillo.
seamos honestos, ¿tú crees que el niño, el adolescente de 15 años, no va a poner el celular acá y va a chatear con el... Por supuesto que sí, por supuesto. En el bolsillo suena, me llegó un mensaje. Y si no, claro. Entonces, ahí yo creo que legislar sobre eso es complejo, porque no hay conciencia, por un lado. Creo que, bueno, tuvimos el ejemplo de lo que pasó ahora en el Colegio St. George, ¿no es cierto?, con el tema de la inteligencia artificial, que también es algo que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que entender y saber cómo funciona, y si realmente le tomáramos el peso a las implicancias que esto tiene a distintos niveles, ¿por qué no legislarlo? Claro, bueno, todo el tema de la legislación de inteligencia artificial está full en pañales. Recién en Europa se están implementando leyes que tienen que ver con esto, pero como decías tú, la tecnología va mucho más rápido que las leyes, que la ciencia, que en el fondo todos los otros procesos sociales. Claro. Es feroz, porque la tecnología de verdad, y nos pasa a nosotros, tienes un teléfono y ese teléfono ya está absolutamente pasado de moda un año después. Claro. Oye, me encanta lo que nos trajo Jackie Deutsch, que es el plan digital familiar. Me encantó porque en el fondo te da como... Eso yo como creo que los papás una... necesitamos apoyo, porque nosotros mismos nos cuesta. Ya a mí me cuesta decir, ya chica, dejemos el celular a mi hija que tiene 24 ya, y conversemos. Y ya desenchúfate, pero no, hay una pelea constante, ¿cierto? Pero hay voluntad. Y esto es yo siento que es un decreto de voluntad, el plan digital familiar, que es una propuesta que tú hiciste. Sí, mira, es una propuesta súper realista, basado en la experiencia que hemos tenido después de la pandemia, en que pedirle a un chico adolescente que deje su celular es como decirle, deja de conectarte con el mundo, o sea, imposible. Uh-huh. Entonces, yo lo que sugiero es que primero los padres o las personas que están a cargo de estos niños, vamos a suponer papá y mamá, una familia así como súper tradicional, pero puede ser cualquier tipo de familia. Claro, hasta los abuelos. O los abuelos también, eso también es importante, que es lo que pasa en las otras casas de la familia, porque los abuelos dicen, no, aquí en mi casa se puede usar el celular, entonces los niños van a la casa del abuelo feliz. O los papás separados. O los papás separados también. Bueno, la idea es que se pongan de acuerdo. Primero, los padres, y decidir cuánto están ellos dispuestos a ceder respecto del uso del celular. Por ejemplo, lugares libres de celular, la mesa, donde se come. Llega la hora de comida y el celular queda en otro lado. Claro, un canastito, le pasa un canastito. En la cocina, apagado. O en tu pieza, o en la pieza, no sé, lejos, ninguno. ¿Ya? En el momento que tú llegas a la casa de trabajar, desconectarte. Uh-huh. Estar dispuesto, saber cuánto tú estás dispuesto a ceder en lo que tú le vas a pedir a tu hijo. Claro. Porque lo primero que te van a decir, ¿y cómo tú? Bueno, uno siempre, es que yo estoy trabajando en el celular, como si fuera una gran justificación. Bueno, es complejo, es que bien. Sí, es que eso es, o sea, ya estás trabajando, entonces, pero no en la mesa. Claro. En la mesa no se trabaja, tú tienes que trabajar, anda al lugar donde se trabaja, y a la hora de comida, y así como varias situaciones más en las cuales tú tienes que cuestionarte si estás dispuesto o no, como padre, madre o cuidador, abuelo, a ceder y conceder en beneficio de lo que tu hijo necesita. Claro. Y después hacer como una especie de screening así de ver en qué base está. ¿En qué base está tu familia en cuanto al uso de las pantallas? Uh-huh. Porque a lo mejor yo puedo creer que mi hijo ocupa tal red social y resulta que ocupa esta otra. No sé, poner como... ver cuántas horas se usa. Por eso el cuestionario va como preguntando todas esas cosas para que tú tengas como una base, y a partir de esa base tomar... es un plan flexible. Me parece bien. Y eso es muy importante. Claro, que también se puede adaptar a la realidad de las distintas familias, porque en el fondo hay muchos papás también que están absolutamente agobiados con la crianza de los niños, y muchas veces esto de pasarle un celular, un teléfono, un mono, es como un descanso. Y también cómo juzgar a esa mamá, a ese papá que está agobiado. No se puede juzgar, no se puede juzgar. O sea, lo que yo he visto es esto. Hay papás que te dicen directamente, nosotros no vamos a ceder en el uso de las pantallas, y no es no. Claro.
¿Ya? Están los otros padres que están como, la mayoría, te diría yo, como en esta búsqueda de ver cómo convivir, tener una sana convivencia con el mundo digital. Y por otro lado están los papás que te dicen que hagan lo que quieran nomás, Claro. porque no me voy a pegar la lata de empezar a poner límite y de pelear con mi hijo adolescente que me va a dar portazos. En cambio, si tú te sientas y decir, mira, vamos a hacer un plan en nuestra casa. En conjunto. En conjunto. ¿Ya? Y vamos, y nosotros, como padres, como madres, vamos a hacer esto. Y vamos a conceder y vamos a hacer tales y tales cosas que están como pauteadas ahí en la guía. Y ¿cuánto vas a hacer tú? Y llegar a acuerdos. Yo creo que eso es lo que quieren los adolescentes cuando están en este periodo de rebeldía un poco, de adolescencia, que adolecen. Sí. Llegar a acuerdos con mirarlos como de tú a tú un poco en ese sentido. Y aquí, ¿dónde está esta guía? Por ejemplo, ¿dónde la pueden encontrar algunos papás? Porque tú eres súper generosa con toda la información y todo lo que compartes en tus redes. Sí, bueno, pero esta guía la tengo yo. Tienen que contactarse contigo. O sea, la idea es tener como alguna clase o alguna cosa así como una masterclass o alguna cosa así. Todavía no he tenido tanta difusión respecto de este tema porque hay resistencia. Yo lo he ofrecido en mis redes sociales y al final he ido como de a poco incorporando lo que aparece ahí. Esto no es una cosa que se me haya ocurrido a mí espontáneamente, o sea, esto es la Sociedad de Pediatría de España, de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud. Claro, hay una tendencia también. Son todas ideas que vienen de ahí. Es que yo estoy segura que esto, si no atacamos el problema hoy día, esto va a ser hambre para mañana, porque a un niño que no le pones o a un adolescente que no le pones límites hoy, te lo van a cobrar el día de mañana. Y poner límite es amarlos de cierta forma, y probablemente decir lo que les hace bien o no. Probablemente también, como estábamos hablando al principio, probablemente también la tendencia va a ser volver a lo análogo. Sacar las pantallas de la educación formal, sacar las pantallas a nivel así como masivo y volver al libro, volver a la caligrafía, al tacto. Probablemente también vamos a pasar por un momento. Mira, así. Volviendo a tu pregunta, ahí tienes mi correo, están mis redes. Vamos a publicar todas las redes para la gente que nos está escuchando, no se preocupen. Y me pueden escribir y ahí hacemos yo hago como asesoría a mis pacientes, les hago asesoría a los papás, porque yo trabajo con adolescentes y con los padres, y en general todo el tipo de terapia que hago yo es más vincular y los padres tienen un rol súper importante y en este caso es central. Claro, totalmente. Jackie Deutsch, psicóloga clínica, muchas gracias por plantear este tema y por difundir también, por sistematizar una problemática que no es tan fácil abordarla. No, para nada. Oye, la vamos a dejar con música. Sí. Andy DJ. Sí, lo que pasa es que el lunes, el 3 de julio, es el Día Mundial de la Bicicleta. Yo que era muy ciclista, entonces yo dije, ¿qué canción me suena a bicicleta? Estaba de Anillo al Dedo, de Queen. Bicycle Race. Bicycle Race es la canción que vamos a escuchar a continuación. Espero que te guste ella. Me encanta porque yo también ando en bicicleta. Ay, bien. Somos de ahí. A disfrutar la canción.